¿Qué tal? Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? Hoy es 3 de mayo, Día del Señor, y quería compartir con ustedes una reflexión muy breve de la palabra de Dios. Y estaba mirando en el segundo libro de los Reyes, que te invito a buscar si tenés una Biblia en tus manos o cerca, que busques capítulo 5, versículos 1 al 11. Voy a dar lectura de la Reina Valera 60. Dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús cuenta en el Nuevo Testamento la parábola de aquel hombre que fue asaltado por ladrones, que pasaron 2 religiosos y ninguno lo atendió, y vino de camino un samaritano, y éste lo levantó y se preocupó por él? Bueno, este relato que te he leído de Segunda de Reyes es un mismo hecho frente a una necesidad, o sea, el mismo hecho y 2 actitudes frente a la vida, frente a los problemas, frente al prójimo, frente a la ética que cada uno tiene. Me gustaría que enfatizáramos algunas cosas importantes. En primer lugar, ¿qué es actitud? Dice el diccionario que actitud es la predisposición que tenemos frente a las circunstancias que nos hacen comportar de cierta manera. Esta actitud depende de los sentimientos, de nuestra sensibilidad, todo lo que hacemos nosotros que tenga cierta actitud cuando tenemos que hacer algo en nuestra vida. La historia de Reyes, que tiene como protagonista a esta mujer anónima, esta historia en cuyo caso ni siquiera sabemos el nombre, ni lo conocemos, nada sabemos de esta mujer. Lo que le da importancia a todo el relato, que estamos viendo, es la mujer o esta muchacha anónima que se encuentra allí. No es tanto el Naamán, el general del ejército sirio, no es tampoco tan importante Elías, el profeta Eliseo, sino esta muchacha que no sabemos ni siquiera su nombre. Para tener en cuenta y conocer un poco la historia, rápidamente te cuento el contexto histórico. Siria era una nación muy importante, una nación que mantenía en vilo a las naciones vecinas, en este caso necesitaba esclavos y tenía vecinos a varios países, entre los cuales estaba Israel. Esta muchacha fue víctima de un secuestro y fue llevada esclava de Siria. ¿Qué pasaba? Siria necesitaba
mantener esclavos y entonces los buscaba, las ciudades periféricas de los países, los invadía, arrasaba con todo lo que estos países tenían y luego se llevaba prisionero a sus habitantes. En este caso, esta muchacha perdió todos sus bienes, todas sus posesiones y toda su familia y fue llevada esclava y cautiva a Siria por medio de una banda armada que eran soldados que se llevaban a sus ocupantes. Esta mujer de la historia, que cuenta el texto de Reyes, es una de las tantas mujeres esclavas que han sido sometidas en aquella época. Pero pensemos un poco en la vida de esta mujer. Esta mujer pierde sus proyectos de vida, quedó frustrada en su realización, la hacen esclava nada menos que de la sierva de este general Naamán. La hacen esclava de la esposa de Naamán. Su esperanza de volver a su tierra en Israel era muy difícil, era muy remota y era prisionera de un país muy poderoso. Lo que quisiera destacar en esta mañana frente a ustedes es, frente a las circunstancias, ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿Cuál es, frente a este texto, la actitud normal? Si uno analizara la situación de esta joven, lo mismo que cualquiera de nosotros, nuestra primera actitud sería resentimiento, odio, amargura, bronca, autocompasión, compadecerse, tener una crisis de fe, etcétera, etcétera. Pero la actitud de ella fue otra. La actitud de ella fue pensar en esto, ¿por qué Dios me puso en este lugar? Es la actitud de entender que Dios está en el control de todo y Dios me puso acá por algo y no voy a ser víctima de Satanás, pensó ella, sino que voy a estar preparado para lo que Dios quiere que yo haga. Recuerden que en el capítulo 8 de Romanos, Pablo, hablando ahí a la iglesia en Roma, le dice en el capítulo 8, versículo 28, un texto que nosotros conocemos y es muy común y dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, esto quiere decir que no todas las cosas son buenas, pero cuando le sucede a un hijo de Dios, Dios tiene un propósito, como le sucedió a esta chica, y este propósito no se ve. Y pasó el tiempo, y esto trabajó en la mente de esta chica, hasta que un día aparece este general Naamán. Y dice, tengo lepra. En aquel tiempo, tener lepra, lo mismo que en la Edad Media, implicaba que una persona fuera expulsada de la comunidad, fuera echada de la ciudad, solo podía tener contactos con su familia más cercana, pero no podía vivir dentro de la ciudad. Este es el general, que tiene un gran prestigio militar. Observen que el texto en el primer versículo dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice el texto que era leproso. Y ahora, dice el texto, él tiene algo que es un pero, y que es leproso. ¿Quién de nosotros no tiene un pero en su vida? ¿Quién de nosotros no tiene una circunstancia donde decimos pero? Notemos cómo coinciden las dos historias. La de esta muchacha, que decía yo era alguien que tenía proyectos en la vida, yo era una chica con visión de que mi vida iba a ser realizable, iba a tener una familia, un marido, hijos, y ahora quedó todo frustrado. Pero, ¿qué ocurre con este general? Este general tiene la misma situación. Es muy prestigioso, es muy conocido, es muy famoso, muy importante. Sin embargo, tiene un pero. Soy leproso, lo dice el texto. Tiene lepra.
están los dos en la misma circunstancia. Uno es el amo y la otra es la esclava. ¿Cuál es la actitud que puede tomar la esclava? Podía haber tomado la siguiente actitud, comenzar a decir, se lo merecía por lo que hizo, podía haber dicho, Dios lo está castigando por todo lo que hizo, va a aprender del sufrimiento, una forma de descargar el odio, el resentimiento, la revancha, porque me hizo mal a mí, ahora que sufra. Y esto es humano, en todos nosotros los seres humanos por la caída reaccionamos así. Pero te quiero hacer notar y me llama la atención mucho a mí, creo que te tiene que llamar la atención a vos, ella tiene una actitud distinta. La actitud de ella es una actitud ¿para qué llegó este momento? Entonces ella piensa y dice, yo tenía que estar aquí. Yo tenía que estar en este momento aquí. ¿Y qué hace? Moviliza el corazón, deja de lado el odio, el resentimiento y empieza la compasión. Y ya acá aparece lo que llamamos actitud. Y entonces, ¿qué piensa ella? Puedo hablarle del Dios poderoso de Israel en el que creo y puedo transmitirle esto y mostrarle que yo me conduzco de una manera distinta a la que él se maneja. Pablo escribe en Romanos también en la carta que dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, en términos más modernos, lo avergonzarás, se pondrá colorado. Y ella toma esta actitud. 2 palabras solamente cambian toda la situación y dice, si rogase mi Señor al profeta. Había en ella algo que resultaba de importancia en lo que decía, y era su testimonio de que a pesar de ser una sirvienta, era su actitud. Por eso el texto dice que enseguida Naamán tomó la decisión y dijo, si yo rogase al profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y Naamán dice a su señor, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán confió en la palabra de esta chica que era la sirvienta, porque él tenía en claro que esta chica tenía un plan de Dios para su vida. A tal punto que estuvo tan dispuesto que cuando llega y encuentra al profeta, le dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Por qué llegó a renunciar a todos sus dioses y estar tan convertido que muestra un cambio tan importante que el escritor dice en el mismo capítulo, en el versículo 18, que él dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a su siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Es decir, lo que le dijo Eliseo, anda tranquilo, tu actitud ya cambió desde el momento que vos estás reconociendo que no hay Dios en Israel y que vas a reconocer al Dios de Israel como el único Dios. Ahora, déjame que termine diciéndote algo. David, como salmista, dice en el Salmo 42 y 43, en el estribillo de los 2 salmos, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte.
salvación mía y Dios mío. Tal vez cuando tenemos que tomar una decisión, quizás pensemos en la actitud. La actitud era que esta chica que fue llevada cautiva, su actitud era dar a conocer el mensaje de Dios a través del profeta. Y estaba tan convencida de esto, que su actitud no fue ni de odio, ni de rencor, ni de envidia, ni tampoco de pensar en un castigo por el general. La realidad es cuál es nuestra actitud frente a la crisis. Ahí se muestra nuestra verdadera fe y nuestro verdadero conocimiento de Dios. Y creo que esta debería ser nuestra actitud también quizás en este tiempo cuando alguien nos hace mal o nos sentimos frustrados por alguna situación. Espero que este texto que está en el Antiguo Testamento sirva de reflexión para nuestras vidas, para ver qué actitud tenemos frente a las crisis, frente a los momentos complicados. Que Dios te bendiga, te guarde en esta semana que se inicia y seas de bendición para otros con una actitud distinta. Dios te bendiga si nos vemos en el próximo video.